ofrendar y tomemos una actitud reverente. Quiero compartir la palabra con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, queremos agradecerte por tus bondades, por nuestras vidas, porque, Señor, a pesar de las luchas y de las pruebas, aquí estamos glorificando tu nombre. Y cuando digo estamos, incluimos a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de honrarte en este día, Señor, a través de nuestros cantos, a través de las ofrendas, a través de lo que cada uno ha hecho, con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo, Señor del cielo, te suplicamos que nos hables a través de la palabra, pero lo que más te suplicamos es que derrames bendición sobre nuestras vidas. Que al que vino debilitado lo fortalezcas, que al que vino enfermo, Señor, lo cubras de salud, que al que vino escaso, Señor del cielo, este día sobreabunden las cosas para él. En el nombre de Jesús, juntamente con este pueblo, Señor, te damos gracias y decimos amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Siéntese, hermano. Abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo número 5. Hechos 5. Y vamos a, entre más se busca al Señor, hermano, pues definitivamente que va a haber bendición. Pero a la par de la bendición van a haber dificultades. Pero en medio de las dificultades, Dios nos sostiene y hermano, nos lleva y nos ayuda a pasar valles, a pasar desiertos, y ahora nosotros a través de los años podemos decir que Cristo nos ha dado la victoria, ¿verdad? Vale. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en Hechos capítulo 5 vamos a ver el versículo 28, y voy a leer varios versículos aquí. No quiero tardarme tanto porque queremos orar por las personas que van a ocupar un privilegio que Dios les está dando, les está llamando para que les sirvan. Es un honor servirle al Señor, hermanos. Es una honra servirle a Dios. Entonces dice la palabra, voy a tomar el versículo 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres. Aquí están dando respuesta, hermano, a preguntas que les estaban haciendo los del Sanedrín, que los estaban juzgando. Entonces debemos de obedecer antes a Dios que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Tenían bien sentada la doctrina de la resurrección. ¿Y cómo no la iban a tener sentada? Si ellos mismos habían tenido la experiencia de ver a Cristo Jesús en una cruz. Pero después de verlo en la cruz, que lo llevaron a la tumba, que la cerraron con una gran piedra, hermano, a los poquitos días vieron a este Cristo Jesús resucitado. Entonces, la resurrección de Cristo es la base de nuestra doctrina. Porque si Cristo resucitó y habla de la Biblia habla de la resurrección de los muertos, hermano, pero los que creen en Cristo, dice la palabra, no van a morir, sino van a dormir para ser despertados al sonido de la trompeta, para alabar y glorificar el nombre del Señor.
Entonces esa doctrina, hermano, era la que hacía que estos hombres no se doblegaran ante el sistema y ante, hermano, el acoso que tenían contra ellos. Porque volverse cristiano, o más bien que nos vuelva el Señor cristianos, va a ser un acoso a la vida del ser humano. Pero en medio de ese acoso, Cristo nos da la victoria. Porque estoy seguro de todos los que estamos aquí, en más de una oportunidad hemos tenido batallas, hemos tenido luchas con la familia, con la gente, con el pueblo, hermano, pero Cristo nos ha dado la victoria. Y por eso en esta noche estamos aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor. Entonces estos hombres, el versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Porque hermano, creemos que Dios resucitó a Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es la base de nuestra doctrina. Y si Cristo Jesús resucitó, dice la palabra que todos los que creemos en Cristo Jesús, aunque muramos o durmamos, como usted quiera llamarle, seremos resucitados también, juntamente con Él, para un encuentro en las nubes con nuestro Señor. Entonces estos hombres, hermano, ahora tenían, esto era la base de la doctrina, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Que Cristo, estos hombres estaban tan certeros y tan seguros, hermano. Por eso la seguridad de su vida y de la mía se llama Cristo. Y lo que da base a esta seguridad es la palabra bendita del Señor, que está escrita acá en estos libros que nosotros los conocemos como Biblia. Y eso es lo maravilloso, hermano, que entre más nos metemos y conocemos del Evangelio, más vamos a amar a Cristo, más vamos a amar las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos fincado que el único que salva se llama Jesucristo. 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 Y entonces estos hombres, hermanos, los metían a la cárcel. Y en la cárcel estaban tal vez con temor, pero era mayor el gozo que tenían. Tenían alegría. Nieguen a Cristo, es que no podemos negar lo que hemos visto y oído. Su evangelio y el mío no solamente es de oír, sino también es de ver. Porque los discípulos dijeron: nosotros no podemos negar lo que hemos visto y oído. Y yo he visto una cosa en mi vida, que la buena obra que Dios empezó, la sigue perfeccionando en mí, en usted. ¿Para qué queremos que cambie en Guatemala? Mejor que nos cambien a nosotros. Y cuando nosotros nos cambie el Señor en esa transformación tan maravillosa, hermano, nosotros, aunque no cambien a Guatemala, porque si cambian nuestra ciudad, nuestra capital, nuestra Guatelinda, pero no nos cambian a nosotros, en un tiempo la desarmamos otra vez. Por eso es que, hermano, antes de restaurar su hogar, antes de restaurar a su marido, antes de restaurar a su esposa, antes de restaurar la familia, nos tiene que restaurar a nosotros el Señor. No le apliquemos el evangelio a otros, apliquemos este evangelio a nosotros. Y entonces estaban los discípulos ahí respondiendo. Pedro a los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, que resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado,
colgándolo en una cruz, dice aquí la palabra, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel. A Israel. Y el perdón de sus pecados. Pero como Israel no quiso, se quedó con las tradiciones. No podemos quedarnos con las tradiciones, porque Cristo está vivo. Cristo no vino para que nosotros sigamos con las tradiciones, sino que Él ha venido para cambiar nuestras vidas, hermano. Y qué lindo que el que puede cambiar nuestras vidas es el Señor. Porque hay momentos que pero ni nosotros mismos nos aguantamos, hermano. Necesitamos ese cambio maravilloso que viene de parte del Señor. Y entonces Pedro estaba, sin ser un exégeta en ese momento, sin ser un licenciado en derechos humanos, tenía la sabiduría de Dios. Y entonces dice lo siguiente: y nosotros somos testigos, los verdaderos testigos de Cristo, no de Jehová, de Cristo. Tenemos que ser nosotros. Porque a usted, ¿de qué le sirve que le cuenten de que Cristo salva? ¿De qué le sirve que le cuenten de que Cristo cambia? ¿De qué le cuenta que le sirve de que Cristo es alegría? No, debemos de vivir esa experiencia maravillosa para que usted también diga: Cristo cambia, me está cambiando a mí, está haciendo una obra preciosa y maravillosa. Esas palmas son para Él, el Dios del cielo, el Dios de la gloria. Somos testigos de estas cosas. ¿Y usted por qué dice que Cristo cambia? Porque usted no me conoció antes. Usted está conociendo el final. Pero como el de bravo. Esto no es nada, dice usted. Antes andaba con cohete y no venado, sino de los que matan. Porque eso es lo que viene a hacer el Señor. Ha agarrado gente rebelde como yo y nos mete a la escuela del Espíritu. ¿Y sabe cuál es la palabra clave en la escuela del Espíritu? Es el perdón. Si no, usted va a ser un medio cristiano. Pero Dios no quiere medio cristianos. Usted quiere ser exaltado. Es que este evangelio es tan diferente, hermano, a lo que el mundo ofrece. Porque el mundo quiere gente capacitada. En sus empresas, ¿a quién agarra? Agarra cualquier cosa. No, gente con capacidad, gente con cartas de recomendación, gente con títulos universitarios que manifieste que es bueno en sus áreas. Pero el evangelio es totalmente diferente, porque Dios dice que a través de su palabra, que lo vil, que lo que no sirve, que lo menospreciado ha alcanzado el Señor. Somos los que cantamos, somos los que predicamos, somos ahora los que exaltamos el nombre de Dios. Agarró lo que no servía. Por eso no vale la pena examinar a un pastor. Apenas sabemos leer. Nunca reprobamos, nunca aprobamos la clase de lenguaje. No sabíamos leer bien y mucho menos escribir. Pero cuando escribimos, ¿verdad que se entiende? Ya usted no pregunta, este es con Z, este es con E. Usted es entender. Y entonces, hermano, estaba hablando un hombre que tenía pocas letras,
Era un hombre, hermano, que su instrucción, cuando tenía, dice, pocas letras, había sido escasa. ¿Y a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los teólogos de la escuela rabínica. Por eso dentro de la escuela rabínica, mire, hermano, a veces nosotros queremos, y está bien, no es malo. Queremos averiguar las raíces, queremos averiguar del griego, queremos averiguar del hebreo, cuál es lo más exacto para agradar al Señor. Y entonces hay un hombre que había estado en las escuelas rabínicas y había sido enseñado y había sido instruido a los pies de un teólogo que en breves momentos vamos a leer algo que dijo él, llamado Gamaliel, que era el rabino de moda. Y entonces habla y dice Pedro, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. ¿Sabe a quién le da el Dios del cielo el Espíritu Santo? Aunque lo tenemos. Porque no puede haber alguien que confiese a Cristo al cual no se meta el Espíritu Santo en él. Porque después de entrar el Espíritu de Cristo en su vida y en la mía, casi inmediatamente, atrasito, entra la persona bendita del Espíritu Santo, la persona gloriosa. Pero el Espíritu Santo también tiene ministerio. Y aunque el Espíritu Santo muchas veces está en nosotros, no hay ministerio. Por eso dice acá, versículo 32, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a quienes, a los que le obedecen. Los que obedecen a Cristo están llenos del Espíritu Santo. Y a ellos debemos de acercarnos nosotros. Y entonces Pedro, hablando estas cosas, hermano, entonces interviene Gamaliel, porque se ofendieron. La connotación del evangelio es ofensiva. Por eso es que cuando se predica sobre las drogas, sobre la borrachera, y se mencionan pues sobre un montón de cosas, hermano, la gente se ofende. Porque nosotros también éramos practicantes de esas cosas. Nosotros venimos bajo esa conducta a los pies de Cristo, que nos trajo, que hasta vergüenza nos daba y nos deteníamos porque no queríamos comprometernos con Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, primero quiere aprender a manejar las cosas para valerse por sí mismo, pero el evangelio es totalmente diferente, porque Cristo te llama así como estás, así como eres, así con esa conducta, y cuando tú piensas que no vas a cambiar, Cristo hace la obra a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Cristo hace la obra y la sigue haciendo, porque su obra es de perfección. Y usted y yo no estamos perfeccionados. Por eso es que tenemos conflictos, que Dios permite que tengamos conflictos. Por eso hay cristianos, hermano, que muchas veces agreden a sus mujeres. Y mujeres que agreden a sus hombres. ¿Por qué? Porque ellas son las que tienen pelo en pecho. ¿Sí? Porque el género es el mismo. Género humano. Y el único
¿qué es lo que viene a hacer Cristo? A salvarnos, a proponernos un cambio de vida. ¿Por qué la gente se va al norte? O a Europa, o a Australia, con aras de mejorar. Pero el que es borracho aquí, va a ser borracho en Europa. Porque el único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo. Dele palmas al Señor. Entonces esta gente, cuando oyeron esta defensa, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo, oiga, fariseo, los fariseos eran maestros observantes de la ley, llamado Gamaliel, maestro de la ley, era respetado por todo el pueblo. Se levantó de la reunión del concilio y ordenó que sacaran afuera a aquellos hombres que estaban ahí. Saquémoslos por un momento. Y les dijo: varones de Israel. Porque a veces tenemos el concepto, hermano, y queremos ir a conocer Israel. Si para ir a ver qué hay allá, aquí hay. ¿Sabía usted que Israel es uno de los países que más de esas personas tiene? Pero uno quisiera ir ahí y meterse a las aguas del Jordán y ser bautizados. Esas aguas no cambian. El que cambia se llama Jesucristo. En esas aguas metámonos. Alabado sea el nombre del Señor. No es el agua lo que cambia. No es la letra la que cambia, es el Espíritu maravilloso que Cristo, hermano, ha derramado en nuestros corazones. Este evangelio es precioso, es maravilloso. Hasta el día de hoy yo no he encontrado algo que compita con este evangelio. No he encontrado nada que compita con el evangelio. El evangelio te da gozo, el evangelio te da alegría, pero este evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, este evangelio, donde, porque a libertad nos ha llamado el Señor, a libertad, que lo adoremos, que lo alabemos con libertad. Y entonces se levanta Gamaliel en el concilio, ordenó que sacaran a estos hombres por un momento y les dijo: varones de Israel. Si uno cree, hermano, que esto es porque nacieron allá, ¿cuántos nacieron en Zacapa? Y le aseguro que no sabe hacer quesadillas. Sí. Entonces viene, hermano, y les dice de la siguiente manera: varones de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Por eso debemos de tener mucho cuidado con juzgar. Porque el Señor a estos, fíjese que el Señor no les hablaba tan duro a los pecadores, pero a los religiosos sí. Porque el religioso, usted anda con un metro midiendo faldas. ¿Quién la tiene más corta? ¿Quién la tiene más larga? No es la ropa. Si no, las monjitas todas fueran santas, pero algunas han salido embarazadas. Como los cristianos también, que ocupan privilegios. ¿Sí? Y en cuenta nosotros los pastores. Porque en el evangelio no podemos estar agarrados de nuestra teología, sino que tenemos que estar agarrados del Señor. Del Señor. Del Señor.
Entonces, oiga, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo se levantó Teudas pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Pero a este lo mataron. Y todos los que lo seguían se dispersaron y desaparecieron. Vaya, entonces mire pues. Por tanto, en este caso os digo, no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, si este evangelio que usted está llevando es de los hombres, en la otra convocación, en la otra invitación de la oficialidad, usted ya no va a estar. Si es de los hombres. Pero si esto es de Dios, usted va a estar en esta, en la otra, en la otra, y en la otra, y en la otra, porque nada ni nadie lo va a poder separar de Dios, hermano. Nada, nada. ¿Y sabe qué es lo lindo de este evangelio? Que en este evangelio, si usted no tiene sombría y llueve, se moja. Que en este evangelio, si usted se tira a una poza muy profunda y no sabe nadar, se ahoga. Aquí le dicen la verdad a uno. No lo están consintiendo. Ay, no, es que yo soy social y me echo unos traguitos. No, usted lo que hace es gran borracho. Sí, eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y no nos la pueden adornar de otra manera, porque de ese mundo vivimos nosotros. Dios nos sacó del pecado, entonces ahora el pecado lo aborrecemos, porque el pecado mató a nuestros padres, a nuestros abuelos. El pecado nos engendró a nosotros un carácter y una conducta tan horrible, hermano, que hasta cuando nos mirábamos en el espejo peleábamos. Pero Cristo ha venido a deshacer todas las obras humanas, hermano, para... Cuando usted viene a Cristo, recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que dice, te volviste loco, ya te lavaron el coco. Y el que chupa, invite a un perro a tomar guaro, no se lo toma. Solo nosotros los hombres. Por eso, entonces, dice aquí la palabra, pero si esto es de Dios, estoy en el versículo 39, no podréis destruirlos, no sea que se hayan luchando contra Dios. Mire, este Gamaliel, hermano, recibió un luzazo tremendo, y ellos aceptaron el consejo, porque leyeron, entendieron que el Señor les había dicho, cuídense de los hombres. Porque nosotros tenemos que cuidarnos de dos cosas. El diablo no es tan peligroso como los hombres. Porque al diablo ya nos dio la solución el Señor. Y dice, reprended al diablo y éste huirá de vosotros. Pero ¿y al hombre? ¿Qué hacemos con el hombre? Lo reprende, más se prende. Por eso, entonces, este hombre dijo, cuídense de los hombres, porque los hombres los entregarán a los tribunales y los aceptarán en sus sinagogas. Porque Dios nos perdona. ¿Verdad que Dios perdona? Pero nosotros, a nosotros
nosotros nos cuesta. Y hay algunos que tal vez no pueden perdonar. Y duermen juntos. Hermano, entonces cuídense. Y ellos aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles. No les dijeron, mire, que les va. No, les pegaron una azotada que los dejaron pintos. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. En el evangelio va a tener problemas. Hasta con la suegra, pero digo, más problemas. Van a haber problemas entre nosotros mismos. Pero poderoso es el Señor que nos llamó para sostenernos, hermanos, porque el Señor a paz nos ha llamado. Entonces, después de esto, ellos salieron de la presencia del concilio, del Sanedrín, y se regocijaron de que hubieran sido detenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Bueno, nosotros, la gente habla de nosotros, pero a veces por pícaros, tienen razón. Pero de estos, dice la palabra, ellos salieron, hermano, como que si hubieran graduado, leñaseados, comieron mal, estuvieron presos, pero salieron con una alegría, hermano, tan grande, porque dijeron, ya nos estamos padeciendo a Cristo, y en vez de abrazarlos, los rechazaban. Pero ellos lo tomaron de otra manera, que habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, porque el Señor les había dicho y se acordaron que Él les había dicho, hermano, que ellos, como no eran del mundo, sino que ahora eran de Él, el mundo no los iba a querer, no los iba a amar. Y entonces, con esa alegría, van a elegir servidores. Todavía no habían servidores. Por ejemplo, los pastores somos servidores del Señor. No crea que somos gran cosa, somos servidores. Y entonces había que equipar a la iglesia en formación de Cristo con servidores. Por eso en esta noche tenemos que ser conscientes y bien conscientes de lo que es servirle a Cristo. Y servirle a Cristo es una honra. Porque habemos algunos hermanos de aquí que estamos viviendo tiempo extra. Tiempo extra. Y que sin lugar a equivocarme, voy a decir, todos nosotros no merecíamos este evangelio, pero por gracia estamos en el evangelio, porque Cristo ha tenido misericordia en nosotros. Entonces se multiplicó el número de los discípulos y surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Estos que no eran palestinos, sino que seguramente estos judíos helenistas podían ser griegos, pero habían nacido allá, por allá andaban, hermano. Y entonces estos judíos helenistas se quejaron en contra de los judíos nativos. Fíjese, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, porque los alimentos se estaban distribuyendo a cada uno según su necesidad. Pero estos judíos helenistas, hermano, estaban insatisfechos, mire, de esta situación.
Entonces los 12, los apóstoles, ahora ya eran 12, se recuerda que habían quedado 11, porque Judas se ahorcó. Entonces llamaron a otro y conformaron los 12, porque 12 es un número muy respetable, porque es un número de gobierno. Entonces, al conformar ellos el número 12, ¿quién era el que gobernaba? Pedro, no. Juan, tampoco. Lucas, tampoco, que el apóstol Lucas, por decir un nombre lo dije. Pero el que gobernaba, el que gobierna en una congregación es Dios. Y para eso ha dejado al Espíritu Santo, para que Él nos instruya y nosotros podamos, hermano, gobernar con la sabiduría que Dios envía. Entonces, mire, ya habían problemas. Entonces, como habían problemas, los 12 convocaron a la congregación, como hoy hay una santa convocación, a la congregación de los discípulos, y les dijeron: miren, hay muchos problemas aquí. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir mesas. Y no es que no pueda uno servir mesas, sino que a unos el Señor nos llamó a cuidar de la palabra de Dios, a no descuidarla. Dentro de ello está la oración, dentro de ello está el compartimiento de la palabra del Señor, y entonces uno por ciertas cosas puede descuidar la palabra de Dios, porque el evangelio no es solo predicar. Sí, cualquiera puede predicar, y no está aquí en este libro lo que debemos de decir. Pues aquí está. Pero, hermano, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacer algo que Dios no nos mandó a hacer. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres con estas características, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, para repartir mesas, para dar tortillas, para dar pan. Llenos del Espíritu Santo, sí, llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo para cuidar el parqueo. Porque si no es lleno del Espíritu Santo, se agarra con los hermanos ahí. Porque bien pegado, le falta 1 centímetro, aquí me quedo. Tienen que estar llenos. Solo yo abriendo la puerta y cerrándola. No se ha dado cuenta cómo tiene el gato ahora. Ya no la habla solo con la derecha, con la izquierda también. Entonces usted se va a poner como que es, usted no se va a poner como que es Hulk, sino Holz. Y entonces dice acá, no descuidemos, lo más importante es no descuidar la vida espiritual. No descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. ¿Qué es servir mesas? Es trabajo. De diferente forma, trabajo y trabajo. Por tanto, escoged entre vosotros 7 hombres, miren las características, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para servir mesas, hermano. A quien podamos encargar esta tarea, porque servir mesas, adornar mesas, cantar como hacen ellos, compartir la palabra como lo estoy haciendo, no es para exaltación del hombre, sino todo se hace para agradar a Dios. Todo. Todo se hace para agradar a Dios.
porque esto lo ha dado el Señor. Entonces ellos dijeron, mire lo que tenían que tener estas personas: buena reputación. Eso es buen testimonio. Bueno, no podemos hablar del testimonio que antes teníamos de venir a Cristo, pero ahora, hermano, ese testimonio el Señor nos ha dado, como hacen con los papeles. Cuando uno entra a una prisión, hermano, se le manchan. Pero ahora el Señor nos ha llamado a la vida y nos ha limpiado por completo toda esta vida nuestra. Entonces, ¿por qué tenían que tener buena reputación? ¿Por qué tenían que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué tenían que ser llenos de sabiduría para encargar esta tarea? Porque esta tarea es para agradar a Dios, no es para agradar a los hombres. Porque cuando uno trata de agradar a los hombres se va a fatigar, pero Dios da fuerzas al cansado. Al que no tiene, le da fuerzas el Señor para que pueda alabar y glorificar su nombre. Entonces dice, y nosotros nos vamos a entregar a la oración. Estaban descuidando la oración. Descuidando la oración. Y también al ministerio de la palabra, de la enseñanza, y no a administrar. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. ¿Y qué cualidades tenía este Esteban? Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Dónde estaban los títulos? No los podía demostrar, porque no estaban colgados en una pared. Pero el Espíritu daba testimonio que este hombre era un hombre que tenía fe. Y como tenía tanta fe, más adelante usted sabe que es el primer mártir de la iglesia de Cristo, por servirle al Señor y por predicar al Señor. Y todavía cuando lo estaban apedreando a Esteban, alzó sus ojos al cielo y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta esto. No les tomes en cuenta esto, Señor. Y glorificó el nombre de Dios. Pero ahora lo habían llamado porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás. Era un prosélito de Antioquía, los cuales se presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. ¿Y sabe qué ocurrió? La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes, al ver el fuego que estos hombres tenían, obedecían a la fe y se convertían a Cristo Jesús el Señor. Dele palmas al Dios del cielo. Hombres que el Señor llenó de gracia. Hombres que el Señor llenó de gracia, sabiduría y poder. Pero esto les trajo dificultades más adelante con los hombres. No agradaban tanto a los hombres. Pero mire este evangelio tan lindo, porque Dios lo llamó a usted y me llamó a mí para honra y gloria de su nombre, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque esta noche
Dios nos va a confirmar un llamamiento, una invitación que nos hace el Señor a servir. Y el servicio es el que nos está examinando delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama por misericordia. Por eso es que esta noche nosotros vamos a recibir un privilegio. Y un privilegio significa algo que le van a dar a usted y a mí que no merecemos. Entonces, ¿cómo se tiene que comportar uno y cuidar cuando le dan a uno algo que uno no merece? Por eso en este evangelio dice que nosotros lo que merecíamos era la muerte, pero Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Denle palmas al Señor.